La parábola del crecimiento de la semilla. Ese es el título para la lección de este día jueves 25 de julio. Bienvenidos a nuestro estudio de este nuevo día. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29. Y dice: decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La pregunta es, ¿cuál es el foco primario de esta parábola? La parábola del crecimiento de la semilla que se narra aquí en Marcos 4, 26 al 29, destaca el poder sobrenatural de Dios en el crecimiento de la fe. Aquí Jesús compara el reino de Dios con un hombre que siembra una semilla en la tierra. Aunque el proceso de crecimiento es misterioso e imperceptible, la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. Esta enseñanza nos recuerda que la salvación es obra de Dios a través de su palabra y que el avance del reino no depende del hombre. La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos en Mateo, en Lucas o en ambos, pero ese no es el caso de esta parábola, que aparece solo en Marcos. El foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Ahora te invito a leer Marcos 4, versículos 30 al 32, y dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La pregunta es, ¿cuál es el énfasis importante en la parábola de la semilla de mostaza? En esta cita de Marcos 4, 30 al 34, nos enseña que aunque el comienzo del reino de Dios puede parecer pequeño e insignificante, no es comparable con la grandeza de su estado final. Así como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, puede crecer hasta convertirse en un arbusto grande, nuestra fe, aunque pequeña al principio, puede crecer y fortalecerse. Debemos aprender a valorar las cosas pequeñas y no desanimarnos, incluso si no vemos grandes resultados en el presente. El avance del reino no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder y los propósitos de Dios. Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. La semilla de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo, aunque no son las más diminutas del mundo. Son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. Esta última referencia alude a Salmos
104, versículo 12, y a Daniel 4, versículos 10 al 12. El Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó al mundo, y Daniel 4 representa a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo itinerante, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha demostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. Ahora, dice Mateo 24, 26. Ahora nota lo que Mateo capítulo 24, 14 nos dice. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Considera cómo era la iglesia cuando Jesús hizo esta predicción. ¿Por qué esta es una predicción tan notable y reafirmadora de la fe para nosotros? Responde esa pregunta. Mientras tanto, te comparto el comentario de la escritora Elena White, que nos dice: Jesús enseñó por ilustraciones y parábolas sacadas de la naturaleza y de los acontecimientos familiares de la vida diaria. De esta manera asociaba las cosas naturales con las espirituales, vinculando las cosas de la naturaleza y la vida de sus oyentes con las verdades sublimes de la palabra escrita. Y más tarde, cuando quiera sus ojos cayesen sobre los objetos que él había asociado con la verdad eterna, oirían repetidas sus lecciones. Una de las parábolas más hermosas e impresionantes de Cristo es la del sembrador y la semilla. Así es el reino de Dios, dijo él, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Marcos 4, 26 al 28. El que dio esta parábola es el mismo que había creado la diminuta simiente, le había dado sus propiedades vitales y ordenado las leyes que debieran gobernar su crecimiento, e hizo de ella una ilustración viva de la verdad tanto en el mundo natural como en el espiritual. Dice el libro El Consejo para los Maestros, página 132. Que Dios pueda ayudarnos e iluminarnos con el poder de su Espíritu Santo para poder poner en práctica las enseñanzas que encontramos en las parábolas del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.